Bienvenidos nuevamente al curso. En esta oportunidad nos toca desarrollar el tema pares craneales. Vamos a ver algunas características particulares de los nervios craneales y también diferencias con respecto a los nervios espinales que vimos en la clase pasada. En este caso tenemos 12 pares de nervios con origen en núcleos encefálicos. Estos núcleos se encuentran a diferente nivel del encéfalo y la mayoría va a estar relacionado con el tronco del encéfalo. A diferencia de los nervios espinales, poseen una sola raíz de origen, hay superposición en territorios de inervación. Esta es otra gran diferencia con los nervios espinales, ya que si recuerdan, estos nervios, es decir, los nervios espinales, tenían un patrón de distribución metamérico. Esto no ocurre con los pares craneales. Tienen distinto tipo funcional de fibras. Los nervios motores carecen de ganglios nerviosos. Donde sí vamos a encontrar ganglios nerviosos va a ser en relación a los nervios sensitivos y autónomos. Estos nervios serán los responsables de la inervación de todas las estructuras asociadas a la cabeza, como derivado de los arcos branquiales, de somitómeros y somitos preoccipitales, y también estarán relacionados a los sentidos especiales. Son sensitivos, motores o de función mixta. El componente nervioso autónomo se une y acompaña a los nervios craneales para llegar a sus sitios efectores. De esta manera, el sistema nervioso parasimpático tiene sus neuronas ubicadas en el tronco del encéfalo y se asocia a los nervios craneales, oculomotor, facial, glosofaringio y vago, y será responsable de la secreción glandular, contracción de la pupila y también de la contracción del músculo liso del aparato gastrointestinal. Por el contrario, el sistema nervioso simpático tiene sus neuronas ubicadas en la columna intermedia de la médula espinal, correspondiente a los primeros 3 segmentos torácicos, y sus axones, como fibras preganglionares, se dirigen hacia el ganglio cervical craneal, donde hacen sinapsis y de donde sale un axón como fibra postganglionar que a través del nervio oftálmico, que es una de las ramas del nervio trigémino, alcanza el músculo dilatador de la pupila. En estas imágenes de un encéfalo de perro podemos observar la emergencia de los nervios craneales a partir de diferentes sectores del encéfalo. Luego, estos nervios saldrán de la cavidad craneana a través de distintos forámenes o agujeros del cráneo. Tanto en esta vista lateral como en la vista ventral podemos ver el origen aparente de los nervios, ya que el origen real es a partir de los núcleos ubicados profundamente a diferente nivel del encéfalo. Y como dijimos anteriormente, la mayoría de los núcleos va a estar asociado al tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo está formado por el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, como podemos ver en esta imagen con una vista ventral. De esta manera, tanto en la vista lateral como en la vista ventral, podemos ver a los nervios craneales representados con números romanos. Así podemos mencionar al primer par craneal, que es el nervio olfatorio. El segundo par craneal es el nervio óptico, que está formando esta estructura a partir del cruzamiento de los axones del nervio, que se llama quiasma óptico. A nivel del mesencéfalo podemos ver la emergencia del tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. También podemos ver el cuarto par, que es el nervio troclear. Ambos nervios tienen su origen en el mesencéfalo. El quinto nervio es el nervio trigémino. El sexto es el aductor o abducente. El séptimo es el nervio facial. El octavo es el nervio vestíbulo coclear. El noveno es el nervio glosofaringio. El décimo par es el nervio vago. El 11 es el nervio accesorio. Y por último vamos a tener el nervio hipogloso, que es el par 12. El patrón de distribución de los nervios craneales va a estar asociado a las estructuras que se originan de los arcos viscerales o bien de los somitómeros y somitos preoccipitales.
y también vamos a tener nervios asociados a los órganos de los sentidos especiales. De esta manera podemos mencionar que el nervio trigémino, el facial, el glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio van a inervar estructuras que derivan de los arcos viscerales. Por otro lado, el oculomotor, el troclear y el nervio abducente, como también el hipogloso, van a estar inervando estructuras derivadas de los somitómeros y somitos occipitales. De esta manera, los músculos extrínsecos del ojo van a estar inervados por el nervio oculomotor, por el nervio troclear y por el abducente. Mientras que los músculos extrínsecos de la lengua van a estar inervados por el nervio hipogloso. Los nervios asociados a los órganos de los sentidos especiales serán el olfatorio, el óptico y el nervio vestíbulo coclear, el cual va a estar relacionado al sentido de la audición y a la propiocepción especial o sentido del equilibrio. Luego de esta breve introducción, podremos empezar a describir cada uno de los pares craneales. El primer nervio craneal es el nervio olfatorio. Este nervio nace como prolongaciones de las células olfatorias distribuidas en la mucosa nasal correspondiente a la parte caudal de la cavidad nasal. Los filamentos atraviesan la lámina cribada del etmoides, e ingresan a los bulbos olfatorios donde hacen sinapsis. Los bulbos olfatorios son estas estructuras que observamos en esta otra imagen. Estos filetes nerviosos son acompañados también por el nervio vómero-nasal, originados en el órgano vómero-nasal, que es esta estructura que vemos en relación a la parte o superficie ventral o piso de la cavidad nasal. El órgano vómero-nasal está relacionado, por un lado, con el olfato, pero es una estructura importante en las conductas reproductivas como receptor de ferormonas. Luego de que las fibras nerviosas hagan una primer sinapsis en los bulbos olfatorios, se van a organizar y van a formar estas estructuras que observamos en una vista ventral que se denominan tractos olfatorios. Estos tractos olfatorios son grupos o agrupamientos de fibras, en este caso del nervio olfatorio, se van a dirigir, van a hacer un recorrido hacia caudal para culminar o finalizar en la corteza olfatoria en relación al lóbulo piriforme. El segundo par craneal es el nervio óptico. Este nervio es el encargado de transmitir el sentido de la vista y conecta la retina con una parte del diencéfalo. Los axones que forman este nervio se juntan en el disco óptico, que es esta estructura que nosotros veríamos si pudiéramos hacer un fondo de ojo. Estos axones que se juntan en el disco óptico son los axones que se originan en las células de la retina. Las fibras nerviosas van a atravesar la esclerótica e ingresarán al cráneo a través del foramen óptico, ubicado en el hueso prefenoides. En todos los mamíferos, los axones cruzan al lado opuesto en el quiasma óptico, que es esa estructura en forma de cruz que veíamos en la diapositiva anterior. Luego, los axones forman el tracto óptico para dirigirse hacia el cuerpo geniculado lateral y colículo rostral, a partir de los cuales la vía óptica va a culminar su recorrido proyectándose en la corteza occipital. Como podemos ver en estas otras imágenes, el nervio óptico se encuentra protegido por un estuche en forma de cono que está constituido, por un lado, por los músculos extrínsecos del ojo, esos músculos que van a ser los encargados del movimiento del globo ocular, y de estructuras también anexas al globo ocular como a la órbita ocular. El tercer par craneal es el nervio oculomotor, que es el que observamos señalado con estas flechas. Esto sería una proyección de lo que es el interior de la cavidad craneana, y esto ya en la órbita ocular. El nervio oculomotor tiene su origen en los núcleos oculomotores del mesencéfalo y posee fibras eferentes somáticas generales
para los músculos extrínsecos del ojo, para algunos de los músculos extrínsecos del ojo, y también fibras parasimpáticas, que sería el componente eferente visceral general, que tiene su origen en el núcleo oculomotor de Edinger-Westphal del mesencéfalo. Este nervio emerge de la superficie ventral del mesencéfalo y sale de la cavidad craneana por la fisura orbitaria. Una vez en la órbita se divide para inervar los músculos recto dorsal, recto medial, recto ventral, oblicuo ventral y el elevador del párpado superior. Mientras que las fibras parasimpáticas ingresan al ojo junto al nervio óptico, es decir, abandonan al nervio oculomotor e ingresan al interior del ojo junto al nervio óptico, previamente haber hecho sinapsis en el ganglio ciliar. Una vez que ingresan en el ojo, van a inervar el músculo ciliar, que es el encargado de enfocar el cristalino, es decir, la lente, y el músculo constrictor de la pupila, el cual es el encargado de, como ven en la imagen, regular la apertura de la pupila. El siguiente nervio, el par 4, es el nervio troclear, que es el que está señalado aquí con las flechas en este esquema. Este nervio posee fibras eferentes somáticas generales para el músculo oblicuo dorsal. Tiene su origen en el mesencéfalo, en el núcleo troclear, y es el único nervio craneal que emerge por dorsal del mesencéfalo, en relación al velo medular rostral, y se dirige hacia la fosa o fisura orbitaria, por donde abandona la cavidad craneana. El siguiente nervio es el nervio trigémino. El nervio trigémino es el nervio más grande de los pares craneales y el nervio sensitivo de la cabeza más desarrollado. Tiene componente sensitivo y motor, y el origen es a partir de 3 núcleos. Estos núcleos se van a ubicar, por un lado, en el mesencéfalo, que es el que está representado aquí con el número 1. En el puente vamos a tener el otro núcleo de origen del trigémino, que es el número 2. Y por último, el tercer núcleo, representado con el número 3, que va a estar en relación a la médula oblongada. El componente sensitivo de este nervio está asociado al ganglio trigémino. Luego de este ganglio, el nervio se divide en 3 grandes ramas o nervios. El nervio oftálmico, que es sensitivo, el nervio maxilar, que también es sensitivo, y el nervio mandibular, que es mixto, que podemos ver en esta imagen el componente motor del nervio mandibular, que es el de menor desarrollo. Si observamos esta otra imagen, podemos ver la distribución y la relación que tiene el nervio trigémino con la cabeza, con el cráneo. Con el número 1 está señalado el nervio oftálmico, que como dijimos recién, es sensitivo. Con el número 2 está señalado el nervio maxilar, que también es sensitivo, y con el número 3 estamos señalando el nervio mandibular de naturaleza mixta, es decir, que tiene un componente sensitivo y un componente motor. Si vemos en este esquema la distribución de la inervación sensitiva a partir del nervio trigémino en relación a la cabeza, vamos a mencionar el primer nervio, que va a ser el nervio oftálmico. El nervio oftálmico emerge por la fisura orbitaria y dentro de la órbita se divide en nervios menores. Por un lado vamos a tener el nervio lagrimal, que inerva la glándula lagrimal, es decir, le va a dar inervación sensitiva a esta glándula, y a la piel de la región del ángulo lateral del ojo. El lugar de inervación, el sector de inervación del nervio oftálmico es este que vemos acá. Por otro lado vamos a tener también el nervio frontal, que abarca la región frontal, la piel del párpado superior y la mucosa del seno frontal.
Y luego vamos a tener el nervio nasociliar. Este nervio nasociliar se divide en nervios nasociliares largos, que van a inervar la córnea, es decir, que le van a dar la sensibilidad a la córnea, y el nervio etmoidal. Este nervio, el nervio etmoidal, se dirige a través del foramen etmoidal hacia la cavidad nasal para inervar la mucosa nasal. Si vemos el esquema del cráneo, el nervio oftálmico y sus ramas es el que observamos aquí, el que estaba representado hoy con el número 1. El siguiente nervio es el nervio maxilar, que es este que vemos acá, que emerge por el foramen redondo y recorre la fosa pterigo-palatina, emitiendo el nervio cigomático para la piel del párpado inferior. Luego alcanza el foramen maxilar, que es este que está representado aquí, por el cual ingresa y recorre el canal infraorbitario, que es este trayecto intraóseo, es decir, dentro del hueso, desprendiendo en este recorrido filetes nerviosos que ingresan a los molares superiores a través de los alveolos y también para la mucosa nasal. Algunos filetes nerviosos siguen su recorrido rostral y alcanzan los dientes caninos e incisivos, siempre hablando de la arcada superior. El recorrido por el canal infraorbitario termina cuando el nervio emerge por el foramen infraorbitario como nervio del mismo nombre, es decir, nervio infraorbitario. Este nervio emite ramas para el labio superior, piel de la nariz y piel de las regiones laterales de la cara. Si tenemos que ver el esquema de lo que es el sector de inervación cutánea del nervio maxilar, es esta que vemos acá de color verde. El siguiente nervio es el nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio que dijimos de naturaleza mixta. Posee tanto un componente sensitivo, que es el más desarrollado, como un componente motor. Emerge por el foramen oval, que es esto que vemos en el esquema inferior del lado izquierdo, en relación al cráneo, y se divide rápidamente para inervar los músculos masticadores. Los músculos masticadores son los que están representados en este otro esquema. Estos músculos masticadores van a actuar sobre la articulación temporomandibular, es decir, que van a flexionar o extender la articulación temporomandibular. Estos músculos son el músculo temporal, que es el que está señalado con el 1 y el 2, el músculo macetero, con sus partes, representadas por el 3, 4 y 5, el músculo pterigoideo medial y pterigoideo lateral, que es el que se encuentra representado en profundidad por el número 6, y el músculo digástrico. Estos músculos, como dijimos, actúan sobre la articulación temporomandibular. Cuando emerge del foramen oval y se divide para inervar a los músculos masticadores, también va a dar ramas para el músculo tensor del tímpano y para el músculo tensor del velo del paladar. También va a dar ramas sensitivas, es decir, todas las que veníamos mencionando recién eran ramas motoras. Los nervios sensitivos van a ser el nervio bucal, que va a estar encargado de la inervación sensitiva de las mejillas, el nervio auriculotemporal, que va a dar inervación sensitiva a la región temporal y piel del oído externo, y el nervio facial transverso, que inerva una pequeña franja de piel en la región cigomática. Luego vamos a tener el nervio alveolar inferior. Este nervio alveolar inferior emite el nervio miloioideo, que va a inervar al músculo miloioideo. Este músculo no pertenece a los masticadores, es decir, no tiene ninguna acción sobre la articulación temporomandibular.
es un músculo que se encuentra formando parte del piso ventral de la boca entre las mandíbulas, es decir, completando el espacio intermandibular. Este nervio alveolar inferior también va a dar una rama para una parte del músculo digástrico, ya que el músculo digástrico posee una doble inervación. Por un lado vamos a tener esta rama del nervio alveolar inferior, que va a dar inervación al vientre rostral del digástrico. Es decir, que el vientre rostral del digástrico va a estar inervado por el nervio mandibular del trigémino. Mientras que el vientre caudal del digástrico va a estar inervado por el nervio facial, que después lo vamos a ver más adelante. El siguiente nervio que emerge del nervio mandibular es el lingual, el nervio lingual. Este nervio aporta inervación sensitiva a los 2/3 rostrales de la lengua y es acompañado por fibras aferentes viscerales especiales de la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano es un nervio derivado del facial, del nervio facial, encargado de transmitir el sentido del gusto. Es decir, que las fibras aferentes viscerales especiales que provienen de la cuerda del tímpano llegan a la lengua junto con el nervio lingual. El nervio mandibular, luego de emitir estas ramas de las cuales hablamos y mencionamos recién, ingresa al foramen mandibular, que es lo que podemos ver aquí en la imagen. Cuando ingresa al foramen mandibular, recorre el canal del mismo nombre y emite ramas para los molares inferiores. Luego, culmina su recorrido por el canal mandibular y emerge como nervios mentonianos a partir de los forámenes mentonianos, donde va a inervar tejidos blandos en relación al labio inferior y al mentón. El siguiente nervio, y el último de esta primera parte, es el nervio abducente, que es el que vemos señalado con las flechas en esta imagen, en este esquema. Este nervio se origina en la médula oblongada y posee fibras eferentes somáticas generales. Sale por el foramen redondo y en la órbita sus ramas se dirigen a los músculos rectos laterales y también al músculo retractor del globo ocular, que no lo podemos ver en esta imagen. Muchas gracias. Acá terminó la primera parte de nervios craneales. Los dejo con la segunda parte, donde vamos a ver desde el nervio craneal 7 al 12. Muchas gracias.